todos por interesarse en el autismo, en las personas con autismo y en las familias de las personas con autismo, que eso va indisolublemente unido, ¿no? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, ¿cómo no te van a oír? Bueno, repito entonces, disculpen, les agradecía el hecho de que estén acá, a todos, independientemente del motivo concreto por el cual hayan venido, lo importante es que todos tuvimos interés en aprender más sobre el autismo, las personas con autismo y las familias de las personas con autismo, que van indisolublemente unidas, no puede separarse nunca unas de otras. Mi nombre es Raquel Navarro, pertenezco a la Asociación Autismo en Uruguay, soy su presidente. A mi izquierda tengo a la señora Ballesta, mamá de una persona con autismo, perdón. Tenemos acá a Patricia Ballesta, también mamá de una persona con autismo, presidente de la Asociación ATU. Y a mi derecha, al licenciado Avinoni. Estefano es un psicólogo que ha venido trabajando con personas con autismo desde hace bastantes años, se ha hecho una formación sólida en autismo, y sobre todo es un ser humano que, como él nos dijo, y perdón Estefano, voy a tomar tus palabras, cuando hablamos por primera vez con Estefano sobre la necesidad que teníamos de realizar estas jornadas, la imposibilidad de un montón de situaciones, de recursos y demás, y de todos en general, Estefano lo que nos comentó es: yo estoy disponible, yo necesito devolver todo lo que las personas con autismo me han dado. Y eso es importante. ¿Sí? ¿Hay alguna curiosidad por ahí? Es importante destacarlo, porque en este mundo donde cuesta tanto encontrar recursos, cuesta tanto encontrar solidaridad, cuesta tanto encontrar responsabilidad social, es bueno destacarla cuando los vemos. De manera que, bueno, acá estamos comenzando, le hemos entregado una hoja donde consta el orden del día de hoy. Y bueno, esperemos, el objetivo de estas jornadas, como lo decíamos también, algunos lo habrán leído, quizás otros no, es que al término de estas jornadas, que tienen una secuencia lógica, que tienen un desarrollo lógico, al término de las 3 jornadas, las personas que han asistido a todas ellas pueden tener un conocimiento básico, porque será eso, pero sólido, de lo que es el autismo, que será el piso del que nos podremos proyectar en el futuro para encarar jornadas formativas más concretas, que esa es la idea también. De manera que, bueno, dejo acá al licenciado Estefano con ustedes, y ya estaremos al final también poniendo nuestro granito de arena, y doy antes a la señora Ballesta para que les dé unas palabras. Gracias otra vez. Hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Patricia, o mejor Raquel, presidenta de la Asociación ATU, Asperger Trastorno Espectro Autista en Uruguay. Nosotros con Raquel nos asociamos juntas porque creemos que cuando 2 asociaciones de padres, papás, igual que muchos de ustedes acá, podemos hacer cosas maravillosas. De hecho, esta es una, la otra vez el 2 de abril también hicimos juntas. Y gracias a Estefano, ahora con el conocimiento de Estefano, vamos a poder ir incrementando más y formando más papás, familiares, docentes, todo aquel que está al lado o cerca de un chico con autismo. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Como decía, yo soy licenciado Estefano Banoni, díganme Estefano, con eso ya es suficiente. Yo en realidad me estoy especializando en el área de neurodesarrollo y abordajes en la discapacidad, con especialización en trastorno del espectro autista. La idea de la charla de hoy en general es hablar de TEA, un poco la cuestión, por eso me gusta que estén más integrados. Cualquier cosa, duda, consulta, comentario, lo vamos trabajando en el momento, lo vamos viendo. La idea general, inicialmente, como les digo, es hablar con total descontractura y empezar a pensar un poquito inicialmente lo que tiene que ver con autismo, TEA,
estas cosas que muchos de ustedes ya deben tener en mente, ya deben conocer un montón sobre TEA, incluso en sus áreas, en sus campos, seguramente conozcan más que yo, eso está claro. Y lo primero que me interesa saber es, ¿quién viene del área de la pedagogía? Por favor, me levanta la mano. Pedagogos, vamos, anímense. De la pedagogía, bueno, maestros, estudiantes de magisterio. Bien, sé que estamos en una fuerte impronta pedagógica, está genial. Psicólogos, por ejemplo, psicólogos, estudiantes de psicología, acompañantes terapéuticos, acompañantes pedagógicos, asistentes personales, cuidadores. Bien, ¿padres? Bien, bueno, de padres. Genial. La idea es hacer la charla lo más accesible posible. ¿Abuelos? Familiar. Mancho, me olvidé de los abuelos, pero uno está acostumbrado siempre a hablar de padres y muchas veces a hablar de allegados y sin querer los olvidamos un poquito de los abuelos, pero está maravilloso que estemos todos acá. Y bueno, ¿por qué y para qué hacer estas instancias? Es importantísimo, pues es una necesidad real que tenemos de informarnos sobre lo que está sucediendo alrededor de nosotros y sobre el fenómeno de TEA. Yo voy a hablar del fenómeno de TEA, van a ver por qué. Tiene una razón, no es porque sea... Porque si no es una situación, un trastorno bastante complejo que nos hace pensar muchísimo. Por eso yo voy a hablar del fenómeno de TEA. Porque trasciende las barreras disciplinarias, va mucho más allá de lo que el psicólogo puede aportar, el pedagogo puede aportar, el psiquiatra, el neuropediatra. Pues tiene mucho que ver con un fenómeno interdisciplinario. Van a escuchar mucho hablar de interdisciplina y del trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque es un pedido. Siempre que recepciono padres nuevos, el primer pedido es información. Información cuando estamos trabajando cuando voy a las escuelas, cuando me encuentro tanto escuela común como especial, también información. No tenemos herramientas, se nos dificulta un poco la comprensión, qué hacemos, qué no hacemos, cómo integramos. Hay muchas preguntas a la vuelta. Entonces es muy importante tener estas instancias para poder charlar del tema, hablarlo e intercambiar. ¿Vale? Importante intercambiar ahora. Cualquier persona que tenga un aporte, vamos a hablarlo, vamos a charlarlo sin misterio. ¿Ok? ¿Me prometen eso? Bueno. Reconocimiento. Y reconocer no solamente el conocimiento de los que estamos acá, sino los que están ahí. Ustedes saben mucho del tema y tienen muchísimo que aportarnos. Nosotros tenemos mucho que aportarles a ustedes. Entonces, de ahí viene el reconocimiento. No a nosotros, sino a ustedes. Y lo que podemos aportarnos entre nosotros. Porque es muy raro que un sábado a las 2 de la tarde se junte tanta gente para hablar de autismo. Entonces, vamos a aprovecharlo. Integración. Como hablamos, poder integrar los conocimientos de todo, empezar a hablar de la pedagogía, de la psicología, psiquiatría, neuropediatría, el lugar que nos compete, el lugar que podemos estar, inclusive el lugar de abuelos, que me parece maravilloso y tienen mucho que aportar los abuelos. Así que no se me queden abuelos, vamos a aportar. Bueno, desde la responsabilidad, el esfuerzo y la confianza de que con instancias de integración se pueden generar muchas cosas importantes y muchas cosas nuevas en el intercambio. Y bueno, empezar a pensar un poquito la cuestión de TEA, que ya es bastante, que en lo cotidiano se nos dificulta hacer, por todas las cosas que tenemos en la vida. Bueno, inicialmente quiero empezar la charla con un título de ¿qué hablamos cuando hablamos de trastornos del espectro autista o TEA? ¿A qué nos referimos? ¿Alguien tiene un panel, una idea general? ¿Alguien tiene en general lo que estamos hablando de TEA? Primero que es algo muy amplio, como un abanico, Sí. por eso se llama trastorno, como el trastorno, como el espectro del sol. Ahí va. Es algo muy amplio. Algo muy amplio, un abanico. ¿Alguien más? Trastorno en lo sensorial. Trastorno de lo sensorial. La comunicación es un espectro, implica muchos aspectos Exacto. y bueno, Un espectro implica muchos aspectos, implica mucho del desarrollo. trastorno del desarrollo. Y muchas dimensiones están como involucradas. ¿No? Dimensiones involucradas. Les pido disculpas que el PowerPoint no conseguimos cañar en tiempo y forma, entonces como que hubiera estado mejor si podía proyectar la cuestión. Pero después hacemos llegar vía mail a todos para que lo tengan eso. Entonces estamos en la noción de espectro, que es algo relativamente nuevo el espectro, que surge a partir entre el 2010 y el 2013 la noción de espectro. Antes no se pensaba en espectro.
¿Alguien más que quiera alguna línea? Bueno. La noción de espectro me parece que te da la idea de lo amplio que es esto. Claro. La diversidad dentro La de... diversidad, Exacto. Bien. ¿Qué es el trastorno del espectro autista o el famoso TEA? Esta definición que les voy a traer es una definición... Hay miles de definiciones. Cada uno puede elegir la suya, puede pararse desde el lugar que le parece más pertinente a su disciplina. Esta es bastante global, que la traduje de los movimientos de padres y personas con TEA, abuelos también, de Estados Unidos, y plantea lo siguiente, que el autismo es una condición, acuérdense de la palabra condición, que afecta el modo en que una persona ve el mundo, procesa la información y actúa recíprocamente con todas las personas. A las personas con TEA, en adelante vamos a decirle TEA, les resulta difícil desarrollar relaciones sociales, comunicarse y pensar en algunos aspectos de la abstracción. ¿Ah? Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es la noción de condición. Ya vamos a ir viendo por qué condición. ¿Qué es un trastorno? Porque me gusta ir a la base a mí, siempre. ¿Qué es un trastorno? ¿Qué es espectro? Y bueno, ¿qué refiere a autismo también? Trastorno lo podemos entender como alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él, o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Esa es la definición de la Real Academia Española que tenemos de trastorno. Entonces, vamos a quedarnos con eso, con disfuncionalidad, condición. ¿Y por qué? Porque mucho de esto nos va a definir las palabras que usemos y entendamos, va a definir cómo encaramos la cuestión del TEA. Entonces, ¿qué significa espectro? Que es algo que surgió acá. Variabilidad o variaciones dentro del subconjunto mencionado, enfatizando la heterogeneidad de una condición determinada. Muchas palabras, muchas cosas para decir, es amplio, es un espectro. Y bueno, ¿qué es una condición? Una característica que forma parte del carácter o modo de ser de una persona. Entonces, ¿qué es el TEA? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Pero es clave tener la noción de condición porque es algo que acompaña a la persona toda la vida, es algo con que la persona va a tener que convivir, lidiar, sobrellevar, adaptar y crecer, porque es una forma de entender el mundo, es una forma de ver el mundo, de procesarlo y de intercambiar con el mundo. Eso es lo más importante. Conceptuar al TEA como una enfermedad es una clasificación muy antigua. Si bien podemos volver todo el tiempo, inclusive en lo concreto, en lo real, como por ejemplo, cuando vas a buscar una ayuda especial, te van a decir que el TEA es una enfermedad porque está clasificada dentro del CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, ¿por qué aparece eso? ¿Y por qué no están diciendo que es una condición? Entonces, hay mucha concepción entrecruzada en todo momento. Y es importante empezar a desglosar desde qué lugar se está parando uno y empezar a ver por qué se le dice tales cosas en tales momentos y en tales lugares. ¿Cuál es el lenguaje médico? ¿Cuál es el lenguaje social? ¿Cuál es el lenguaje psicológico? Porque todas las disciplinas tienen un lenguaje. Y el lenguaje define cómo funcionamos. Porque recuerden que pensamos en palabras. Bueno, los orígenes. La forma de comprender los trastornos del espectro autista ha variado a lo largo de la historia, dando lugar a diversas perspectivas, concepciones y enfoques. El primer uso del término de autismo aparece por primera vez en una monografía publicada para el Tratado de Psiquiatría dirigido por Gustav, que es un nombre alemán muy complicado, Austen, no sé cuánto, titulada Demencia precoz oder Gruppe Esquizofrenia, redactado por Eugen Bleuler en el 1911. Ya en el 1911 se estaba hablando de la noción de autismo, que tiene que ver con cerrado en sí mismo, alejado de otros. Acuérdense que los primeros escritos de autismo están basados en los adultos, en la noción de psiquiatría adulta. Por lo que se iba a pensar autismo desde el lugar de la psiquiatría adulta. ¿Ah? Y eso originaba en pensarlo como una psicosis. No se podía pensar desde otro lugar en ese momento. Pero no se habían construido las concepciones teóricas
para poder pensarlo desde una condición, desde una discapacidad, o desde un trastorno del neurodesarrollo, o un trastorno generalizado del desarrollo. Por eso aún existe gente que puede hablar del autismo o asimilarlo con esquizofrenia, psicosis alucinatorias crónicas, psicosis delirantes agudas, etc. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un breve recorrido de qué se habla de autismo, vamos a tocar algunas cuestiones de esas para ir aclarando estos términos. Y por qué seguimos pensando de distintas formas que eran bastante antiguas, o concepciones que son bastante antiguas. Bueno, en 1911 se pensaba el autismo desde la palabra autos, del griego que significa en sí mismo, en opuesto a otros. Se caracterizó a partir del repliegue de la vida mental de la persona en sí misma, pensado de la constitución de un mundo cerrado en sí mismo y ajeno a la realidad exterior, presentando deterioros en la comunicación. ¿Les suena alguna cosa de esto? Bueno. Entonces, pensar desde ese lugar significaba que el autismo era mutismo. Sí. Tenía que aclarar que también en ese momento el autismo era considerado un síntoma de la esquizofrenia. Ahí va. O sea, no llegaba a ser... Sí, un tipo de esquizofrenia en realidad, un tipo de esquizofrenia. Ahí va, era un subconjunto dentro de la clasificación de la esquizofrenia y dentro de las psicosis más complejas. Entonces, cerrado en sí mismo, tenía que ver con la catatonia también, como perfectamente decía el compañero, que, ¿tu nombre? Joaquín, tenía que ver con una sintomatología de base. Entonces, lejísimos estábamos de pensar el trastorno del espectro autista ni como un trastorno, ni como una patología, ni como una discapacidad, una condición en sí misma. Y estamos hablando de hace cientos y pocos años, no estamos hablando de mucho más atrás. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX, pues recuerden que también están las guerras de por medio. Y en las guerras aparece tanto Hans Asperger como Leo Kanner, que no fueron los primeros en hablar de autismo ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces hablamos del padre del autismo como Kanner o Hans Asperger, etc. Y tiene mucho que ver con cómo se va desarrollando el conocimiento en la Europa occidental en las guerras. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, Hecker describe a la hebefrenia como una forma o una manifestación en niños, haciendo posible ahí recién trasladar la concepción de psicosis a la infancia. Recién con Hecker, que permite a la comunidad científica pensar el cuadro de la psicosis, o un conjunto de la psicosis, en niños, recién ahí se abre el lugar para poder pensar el autismo como lo conocemos hoy. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Es bastante reciente todo eso. Bueno, y en las guerras, recién en las guerras mundiales se comienza a trabajar en la construcción de la clasificación internacional de enfermedades, dando lugar en el 50 a que se haga un subconjunto, un subgrupo de trastornos mentales dentro del CIE-5. Entonces, el tema del autismo es muy reciente para los profesionales y los cambios son constantes. Y eso es lo que tenemos que tener muchas veces en cuestión cuando nos hablan de concepciones antiguas, que no hace más de 5 años estábamos hablando de trastornos generalizados del desarrollo, hoy estamos hablando de trastornos del neurodesarrollo, dentro de un subgrupo de neurodesarrollo. Entonces, el autismo es tan reciente, tan variante, tan cambiante en el conocimiento científico, que nos genera un montón de dudas, tanto los profesionales, como los padres, como mismo los gurises. Bueno, las primeras elaboraciones. Claro, en las primeras elaboraciones no se encontraba un capítulo tratado específico de trastornos mentales. Esas fueron las primeras ediciones revisadas. La primera edición revisada fue de la CIE-5 de la OMS, que contenía dentro del apartado de trastornos mentales en los capítulos que marcaban la psicosis esquizofrénica del adulto. Y bien, como decía Joaquín, esto se da porque hasta ese momento la psiquiatría utilizaba nosografía basada en la psicopatología descriptiva. Entonces, lo que podía hacer la psiquiatría en ese momento era describir enteramente cuadros clínicos basados en la observación. Y eso es basado en la experiencia de cada uno. Es altamente subjetivo porque tampoco había herramientas colectivas para poder decir, bueno, comparemos entre, yo qué sé, Estados Unidos, Alemania
o sea, se complicaba mucho, porque cada uno tenía su noción específica de lo que significaba. Recién con la incorporación del CIE-5 en su conjunto con el DSM, se empiezan a colectivizar los criterios diagnósticos. Entonces van a encontrar que hasta ese momento muchos escritos sobre autismo podían interrelacionarse o hasta en algún momento chocar en muchas concepciones. Bueno, existen diversas discordancias en la comunidad científica en torno al fenómeno del autismo y su clasificación. Ahí, por la Segunda Guerra Mundial, aparece Leo Kanner, que describe a partir de 11 casos de niños pequeños un cuadro clínico caracterizado por la extrema precocidad en que aparecen sus manifestaciones desde el primer año de vida. Ya Leo Kanner decía, bueno, acá está pasando algo con estos 11 gurises, está apareciendo de forma muy precoz, es distinto a lo que están diciendo acá con el tema de la psicosis, y puso a pensar qué está pasando con estos 11 niños. Empezó a hacer descripciones clínicas. En su publicación lo que hace él es describir la cuestión. Él no empieza a armar definiciones específicas. ¿Alguien quería decir algo? No. Entonces, él habla de la sintomatología que describiera inmovilidad del comportamiento, ausencia de la adquisición del lenguaje verbal, adicción a la rutina y atracción a la soledad. Él lo define como adicción a la rutina en alemán. Entonces el tipo, o sea, sí, dígame. Abstracción, por ejemplo, yo lo noté en mi nieto desde antes de su primer año de vida, que él se centraba en sí mismo, no nos miraba, no miraba a su papá ni a su mamá. Ellos decían que era porque se enojaba porque ellos se iban, estaba siempre yo con ellos. Pero yo veía, ni a mí me miraba. Tardé mucho tiempo, me costó casi 2 años el trabajo de dominar la mirada, ¿no? De que él empiece a mirar otras cosas, de llevarlo con cosas hacia otro lado. Esos son los primeros síntomas. Sí. Luego viene la variedad de autismo, porque no son todos iguales. Exacto. Hay Pero imagínense un en nivel, el pero 40. es lo primero, Claro. no prestan atención. Se concentran en objetos, en cosas, Claro. y no te miran a los ojos. Sí, Tienen intereses exactamente. No interactúan, no particulares. interactúan. Exacto. Pero imagínense en el 43, Segunda Guerra Mundial, un médico prestando atención a estas cosas. 11 casos. 11 casos. ¿Cuánta gente atiende un médico en guerra?